Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual estaremos viendo el siguiente tema, programación de procesos secuenciales. De verdad que este tema me parece muy interesante y les voy a mostrar la manera en la que yo he aprendido, me han enseñado a programar este tipo de procesos secuenciales. Al final la idea es que en este video lleguemos a realizar este tipo de aplicación, esta programación en la cual nosotros tenemos un inicio y nuestro proceso se va realizando por pasos. Paso 0, definimos una posición. Paso 1, movemos hacia abajo. El paso 2, definimos la posición. Paso 3, movemos hacia arriba. Después desplazamos hacia la derecha y así nuestro proceso se va realizando por pasos. Si se fijan, de esta manera nosotros vamos viendo o entendiendo, mira, está en el paso 5, todavía nos falta esta condición para que pase al paso 6, ahí valga la redundancia. Entonces la idea es que en este video lleguemos a realizar este proceso. Entonces los invito a verlo por completo, lo haremos desde cero. Espero que les sea de utilidad, que lo vayan practicando. De verdad que les puede servir para algún proyecto que se lleguen a encontrar en un futuro, algún ejercicio o alguna tarea que tengan. Este proceso de verdad que, esta manera de programar de verdad que aplica a una gran cantidad de procesos. Vamos a ver un poco de teoría muy sencillo y después pasaremos a realizar el ejercicio. Proceso secuencial. Cuando se va a controlar un proceso y los eventos, acciones, se llevarán a cabo en un orden particular, cumpliendo ciertas condiciones, tenemos un proceso secuencial. Existen varias representaciones gráficas que pueden ser de gran ayuda desde antes de escribir el código del programa. Aquí solo hablaremos un poco del diagrama de flujo. También está el diagrama de estados o el diagrama de secuencias. De hecho no entraremos mucho en detalle, solamente lo mencionaremos el concepto. Diagrama de flujo. Se trata de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que se termina, y para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayudan a dibujar cada paso que sigue un proceso. Aquí tenemos un proceso, aquí tenemos su diagrama de flujo, es algo muy sencillo. Aquí tenemos un inicio, después tenemos una acción que es estudiar. Después de estudiar tenemos que resolver problemas y viene una condición, aprendido. En caso de que sea falso o sea un no, tendremos que regresarnos a estudiar, resolver problemas, aprendido, sí, y con esto concluiríamos nuestro proceso. Se fijan, tiene unas flechas las cuales nos van definiendo el flujo de nuestro proceso, y mencionar que cada elemento tiene una función. Por ejemplo, el inicio y el fin tienen una forma de un óvalo, los rectángulos representan procesos o acciones y el rombo representa una condición. Aquí dentro iría una condición, en este caso es aprendido, y ya en caso de que sea verdadero o falso, verdadero sería hacia abajo y falso nos regresaría a alguna parte de nuestro proceso o algún subproceso que tengamos aparte. Entonces esta es una manera de representar nuestro proceso secuencial. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ir colocando condiciones. Paso 1, mover hacia abajo. ¿Ya llegó hacia abajo? No. Entonces aquí estamos. Paso 1, mover hacia abajo. ¿Ya llegó hacia abajo? Sí. Paso 2, mover hacia arriba. ¿Ya llegó hacia arriba? No. ¿Ya llegó hacia arriba? Y estar monitoreando. ¿Ya llegó hacia arriba? Sí. Bueno, el siguiente paso. Y así. Es una manera de representar lo que vimos en el video del inicio. Entonces ahora sí vamos a pasar al software a realizar el ejercicio que habíamos mostrado en un inicio. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Como pueden ver, ya creé un proyecto, le llamé práctica-35. El dispositivo, seguimos trabajando con Codesys Control Win versión 3 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal es Ladder. Nada más mencionar, la versión de Codesys que estoy utilizando es 3.5 Service Pack 7 Patch 2 PBF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a replicar el proceso que vimos en un inicio. Al final de cuentas es una manera de programar por pasos que se van ejecutando uno tras otro, y después lo relacionaremos con una visualización para estar ejecutando que nuestro actuador baje, después que suba, que se mueva a la derecha, que se mueva hacia abajo, que suba y después que se regrese a su posición inicial. Pero antes de eso pues tenemos que ejecutar nuestra estructura, tenemos que realizar nuestra estructura. Entonces
vamos a colocar nuestro primer escalón, un contacto y una señal de inicio. Le damos a aceptar. Después vamos a crear una bobina. Yo por lo regular creo esta bobina para saber si nuestro ciclo está en progreso, y la enclavo de esta manera, colocando en paralelo a la señal con la que mandé activar mi bobina. La enclavamos y la desenclavamos cuando termina nuestro proceso. Entonces aquí tendríamos una señal que va a estar normalmente cerrada, este contacto, y cuando se habilite es cuando desenclavaría nuestra señal de ciclo en progreso. Aquí también es recomendable colocar un R-Trig para solamente obtener el flanco ascendente cuando nosotros pulsamos el botón de inicio. Ahorita van a ver el por qué. Más que nada es para que una vez que se ejecute nuestro programa, nuestra secuencia, nuestro ciclo automático, que no correr el riesgo de que alguien más venga y presione el botón y se vuelva a activar. Entonces, más que nada es para eso. Aquí también colocamos otra señal, la cual le daremos el nombre de B iniciar ciclo. Ahora sí va a ser nuestro arranque. Entonces lo vamos a colocar en otro renglón en la parte de abajo. Agregamos un contacto, también le agregamos un R-Trig porque solo ocupamos un pulso. Y aquí viene lo interesante, vamos a agregar un set. Los set reset van a ser el punto más importante en este método. Vamos a utilizar una variable de tipo entero, pero nosotros no vamos a usar el número. A lo que nosotros vamos a utilizar es cada uno de los bits que conforman a este tipo de datos, en este caso entero, que son del 0 al 15. Dependiendo de la cantidad de pasos que va a tener nuestro proyecto, es el tipo de dato que podríamos utilizar. En este caso, como va a ser un proyecto pequeño, pues vamos a usar de entero. En caso de que nuestro proceso tuviera más pasos, pues tendríamos que agregar un doble entero, y así tendríamos desde 0 hasta 31 bits. Y si se da el caso que son hasta 40 o 50 tipos de datos, pasos, pues podríamos agregar un arreglo. Aquí por ejemplo vamos a ponerle y pasos -2. Podríamos hacer esto: asistente de matriz, vamos a decirle que empiece desde 0 hasta 1 y que sea, vamos a suponerle, doble entero. Entonces de esta manera tendríamos el elemento 0 del 0 al 31 y el elemento 1 del 0 al 31. Entonces ya tendríamos 64 bits o 64 pasos para lograr este método, digamos, y solamente creando una variable. Pero aquí vamos a hacerlo nada más con tipo de dato entero. Se fijan cómo me marcó error. Tenemos que referenciarlo a un bit. En este caso comenzamos con el de menor peso, el punto 0. Entonces, una vez que iniciamos nuestro ciclo, se enclava nuestro ciclo en progreso, esta señal se activa y activa o setea nuestro y pasos punto 0. Después pasamos al siguiente renglón. ¿Qué le vamos a asignar a este renglón? Un contacto. ¿Y qué variable va a tener este contacto? Y pasos punto 0. Después este contacto va a resetear y setear. ¿Qué creen ustedes que va a resetear y setear? Pues la variable que acabamos de crear, esta y pasos punto 0, la resetea. Entonces este paso, cuando se cumple, va a resetear el mismo paso, pero ahora va a setear el siguiente paso, y pasos 1. Yo aquí lo que también recomiendo es agregar un temporizador. Vamos a agregar este temporizador, le vamos a poner ton pasos, y sí lo vamos a hacer como un arreglo desde 0, vamos a ponerle hasta 16, tipo de base ton. ¿Por qué?
para no estar creando ton 1, ton 2, ton 3, ton 4, pues ya de una vez hacemos el arreglo y aquí ya tenemos los 17 elementos creados. Aquí solamente debemos de poner corchete, 0, corchete. Aquí vamos a agregar un tiempo, vamos a dejarle un tiempo t, time, de tipo tiempo. De este lado vamos a quitar la variable, no vamos a colocar ninguna variable. Entonces, como pueden ver aquí, nuestro proceso iniciaría así. Inicia nuestro ciclo, seteamos paso 0, después paso 0 está habilitado, cuenta el tiempo que va a tener aquí nuestra variable. Ya cuando estemos en línea le ajustamos el tiempo. Cuando se cumpla ese tiempo, resetea esta misma señal, este mismo bit, y después setea el siguiente. Entonces esto se repite en el siguiente paso. Ahora este es el que se setea, paso 1 es en el siguiente renglón, el contacto se llama ahora iPasos.1. Cuando este se cumpla, ¿qué es lo que va a setear? Paso 2. ¿Y qué es lo que va a resetear? El mismo paso en el que está, paso 1. ¿Ok? Y aquí en el temporizador pues tenemos que también incrementar el elemento a 1. Entonces, como pueden ver, podemos copiar y pegar. Y aquí tengo el paso, el tercero sería cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, segundo, tercero, cuarto. Ok, ya tenemos los 14 pasos. Lo que sería ahora es un poquito de trabajito nada más, ir cambiando los nombres, pero pues ahorita lo vamos haciendo. Y paso 2, reseteamos y seteamos el 3. Ok, copiamos, pegamos, y ahora reseteamos el 3 y seteamos el 4, y así nos vamos. Los temporizadores al último los cambiamos, y paso 4, y ahora seteamos el 5, copiamos, nos vamos al siguiente, y paso 5, reseteamos, y ahora sigue el paso 6, copiamos, pegamos, reseteamos el 6 y ahora seteamos el 7, lo colocamos acá, reseteamos el 7 y ahora seteamos el 8. Ahora sigue en el siguiente renglón el 8, lo reseteamos y ahora seteamos el 9, copiamos, pegamos acá, reseteamos el 9 y ahora seguiría el 10. Ahora tenemos el 10, lo colocamos en la parte de abajo, reseteamos el 10 y ahora seteamos el 11. Ahora sigue el 11, reseteamos el 11 y seteamos el 12. Copiamos el 12, lo colocamos en el renglón siguiente. Ahora aquí se va a resetear el 12 y se va a setear el 13. Activamos el 13 y aquí habíamos dicho 14. Bueno, aquí reseteamos el 13 y activamos el 14. Vamos a copiar uno más, lo colocamos aquí, este sería 14. Aquí digamos que ya no vamos a setear nada y este sería resetear el 14. Entonces este es mi último paso. Esta señal me va a desenclavar mi ciclo en progreso. Cuando esta señal llegue, mi ciclo en progreso se va a desenclavar y ya me va a permitir ejecutar otro ciclo. ¿Qué es lo que nos faltaría también? Bueno, aquí los nombres de los temporizadores. Ton 0, 1, aquí sería el 2. Se fijan, es un poquito de trabajo, pero una vez que lo tengamos, lo podemos copiar y pegar en algún otro proyecto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Bueno, aquí ya está nuestra estructura de nuestro programa para hacer un programa secuencial. Se fijan, al final se va haciendo por pasos. Primero el paso 0, se cumplen las condiciones. En este caso aquí irían las condiciones. Aquí agregaríamos un contacto, por ejemplo, mandamos extender un actuador, un pistón. Aquí podríamos colocar pistón 1 extendido, el cual estará referenciado a un sensor. Si yo lo mando a extender en este paso, pues espero por la señal de que se extendió. Una vez que la reciba, pues ya pasaría al siguiente paso y así sucesivamente. Dependiendo de la acción que realicemos, lo ideal es que verifiquemos en cada paso si se cumplió o no la acción que nosotros mandamos solicitar. Entonces ahorita vamos a primero a irnos en línea, simulación, nos vamos a ir en línea, le decimos que sí queremos cargar la aplicación y lo que nos faltaría también es agregarle un tiempo. Vamos a ponerle T 1000 milisegundos, le damos control F7 y ya todos, como todos tienen la misma variable, todos tienen un segundo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a forzar esta señal. Ya la forcé, vean cómo va el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí ya se terminó y ya mi ciclo en progreso ya concluyó. Aquí también podemos ver cómo van aumentando el valor. Miren, vamos a ahora resetear la señal, doble clic, control F7, vean cómo va aumentando 1, 2, 4, 8, 16. Si yo desactivo y vuelvo a activar, no tiene ningún efecto, el número sigue incrementando tal cual. ¿Por qué? Porque ya tenemos bloqueado esta parte, o sea, de que solamente necesitamos un pulso aquí ascendente para que se setee nuestro punto 0, y al tenerlo enclavado, si yo deshabilito esta señal, como ya está, tiene que pasar de 0 a 1, después otra vez de 0 a 1 para volver a enclavar, setear esta señal. Entonces, como está enclavado esto, hasta que no se cumple el último paso se va a desenclavar. Entonces con eso validamos que no inicie nuestro ciclo una vez que ya está iniciado. Más que nada por eso era esto de ciclo en progreso, para evitar que alguien activara nuestro ciclo una vez que estuviera en progreso. Nada más es como un candado, digamos, que tenemos. Bueno, así es la manera en la que podemos programar secuencia de pasos. Aquí nosotros nada más tendríamos que, en el paso 1 quiero que prenda una lámpara. Bueno, ya mandamos encender una lámpara con el paso 1. Si podemos verificar si prendió, pues aquí colocaríamos la condición. Después en el paso 2 quiero que se extienda un actuador. Y así vamos asignando nuestras acciones. Entonces decíamos que lo que queremos es, utilizando esta estructura, replicar el proceso que veíamos al inicio: bajar, subir, mover a la derecha, bajar, subir y mover a la izquierda. Para eso yo hice una librería, más bien es un bloque de función. Vamos a copiarla y nos la vamos a traer a nuestro proyecto que estamos creando. Nos colocamos en la aplicación, control V, y ya tenemos esta librería, que al final lo único que hace es le tenemos que colocar posición deseada a cuál queremos ir, y aquí también tenemos como una señal de entrada salida, la posición actual. También le debemos dar un inicio, un start. Entonces al iniciar evalúa si la posición deseada es mayor, acá si la posición deseada es mayor que la posición actual, pues entonces tiene que bajar. Si la posición deseada es menor que la actual, pues tiene que subir, dependiendo también si es un movimiento en X o movimiento en Y. Y lo que hace es que una vez que, por ejemplo, le damos bajar, que supongamos que la condición se cumple bajar, con un blink que estamos haciendo cada 50 milisegundos mandamos un R-trig, un flanco ascendente, y estamos sumando 2 a la posición actual hasta que llegue a la posición deseada. Y de igual manera, si se trata de subir, le vamos restando 2 hasta que llegue a la posición deseada.
¿Por qué subir es restar? Bueno, porque en las visualizaciones, en este caso, el 0 está en la parte superior. Entonces, si tú incrementas el valor, pues hace la apariencia de que está bajando, y si tú lo decrementas, hace la apariencia de que está subiendo. Entonces es por eso que está así este bloque de funciones. Ahorita lo vemos más a detalle. Entonces yo aquí lo que tendría que hacer es primero vamos a crear una acción. ¿Por qué? Bueno, yo aquí recomiendo que tengamos una rutina. En este caso, este es nuestro programa principal, pero esto lo pudimos haber colocado en una rutina que se llame ciclo automático, vamos a llamarlo así, o ciclo de reset o ciclo de home, ya depende de la aplicación en la que lo necesitemos emplear. Y después crear otra rutina que se llame, por ejemplo, movimientos o salidas. Entonces que cada proceso esté ubicado en una rutina independiente. Aquí lo que tenemos que hacer es mandar llamar a esta rutina que acabamos de crear. Vamos a colocar aquí un bloque que se llame movimientos. En este caso vamos a mandar llamar a la rutina que acabamos de crear. Le damos true. De esta manera ya mandamos llamar movimientos. Aquí en movimientos vamos a agregar dos bloques que se van a llamar movimientos F, y este será movimiento -x. Le damos a aceptar, le vamos a dar un true, vamos a ponerle b start -x booleano y post deseada -x de entero y post actual -x también entero y movimiento -ok -x. Este lo podemos copiar y pegar, nada más aquí le cambiamos el nombre a todos por y. Ok, ya tenemos y. Con este bloquecito, digo, no es nada del otro mundo, simplemente es para poder ver de mejor manera cómo se va realizando el movimiento, hacia la izquierda y hacia la derecha, y no un movimiento de golpe de que se extiende por completo. Digo, le da un mejor efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nos pidió primero el sistema, el que veíamos? Primero tiene que bajar nuestro actuador. Entonces, nuestro paso 0, aquí en estos casos lo ideal es que nosotros primero mandemos qué ubicación queremos, la posición deseada, y después en el siguiente paso ejecutemos o mandemos el start. Entonces en el paso 0 vamos a mover una posición. En este caso vamos a ponerle posición 50, por ejemplo, y lo vamos a colocar en posición deseada de Y. Ok, y después en el paso 1 y pasos punto 1 vamos a mandar activar la bobina de Start Y. Entonces se fijan, paso 0 elegimos la posición, paso 1 le mandamos el start. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ahora tendríamos que subirlo. Recordemos, el 0 está arriba, entonces primero lo bajamos dándole 50 y ahora tenemos que darle un 0 para que suba. Este sería en el paso, ya usé el 0, el 1 sería en el paso 2.2. También vamos a agregar un move. Aquí tenemos el move, aquí le ponemos un 0 y a la posición deseada en Y. Ahora ya le movimos la posición que queremos. En el siguiente paso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ejecutar nuestro movimiento, que sería en el siguiente paso, sería en el paso 3. Cada vez que realicemos un movimiento, lo ideal es que evaluemos si llegó o no. Para eso tenemos esta señal de salida. Entonces, en el paso punto 1 y en el paso punto 3
mandamos mover en Y. Entonces en esos dos pasos tendríamos que colocar en nuestra secuencia, en nuestra estructura, la condición de que el movimiento en Y se realizó de manera correcta. Entonces nos vamos hasta arriba, vámonos aquí en paso 0. Bueno, vamos a decir, los pasos 0 van a ser para actualizar posición. Muy bien, aquí tenemos nuestro paso 0. Paso 1 es ejecutar movimiento, en este caso sería Y, y aquí tendríamos que agregar una señal de que nuestro movimiento se ejecutó de manera correcta. Después actualizar posición, de hecho es posición Y, para subir, y acá otra vez ejecutar movimiento en Y. Seleccionamos esta misma señal, la colocamos en la parte de delante. Entonces aquí ya, paso 0, actualizamos la posición a 50, entonces bajamos. Aquí nos indica que ya llegó. Después actualizamos a la posición 0, subimos y aquí nos valida que ya llegó. ¿Cuál era el siguiente movimiento? En X, moverlo hacia la derecha. Entonces ahora vamos a crear otras señales en la parte de abajo. Sería un contacto, que sería, ya llegamos al 3, sería el paso 4. Paso 4. ¿Qué vamos a hacer en el paso 4? Vamos a mover. Como lo vamos a mover a la derecha, también vamos a agregarle aquí un 200. Un 200, ¿a quién? Ahí. Y posición deseada, pero de X. Muy bien. Y posición deseada de X. Y en el paso 5 vamos a ejecutar el movimiento. ¿Cómo lo ejecutamos? Mandando el start de X. Aquí activamos la bobina, le damos el start de X. Ok, entonces en este paso, en el 5, tendríamos que evaluar cuando llegue con esta señal de movimiento OK. Nos regresamos a nuestra lógica. Ya tenemos el paso 5, aquí está. Agregamos un contacto y validamos por este movimiento. Aquí nada más vamos a colocar los nombres a nuestros pasos. Esto es importante hacerlo. El día de mañana que nos toque darle mantenimiento al proyecto, pues nos va a servir a nosotros mismos para entender la lógica. Entonces aquí actualizamos posición en X y ejecutamos movimiento en X. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues sería bajar y subir en Y. Entonces nos vamos aquí, ya tenemos el paso 5. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso 6. Entonces aquí agregamos esta señal. Paso 6 sería para bajar en Y, sería y pasos punto 6, movemos 50 para que baje. Y entonces en y paso 7 sería para ejecutar el comando. Después en y pasos 8, en el octavo paso sería para ahora mandar el 0 para subirla, y en el 9 sería para ejecutarla. Muy bien. Entonces en el 7 y en el 9 mandamos mover, entonces tenemos que validar que se haya movido. Nos vamos a la posición 7, agregamos un contacto y esta es nuestra señal de que el movimiento se realizó correctamente. 7 y 9 lo movemos hacia adelante. Ya nada más actualizamos los nombres, actualizar posición de en Y. Entonces en el 6 actualizamos posición en Y y en el 8 actualizamos posición de Y. Y como habíamos dicho, en el 7 mandamos ejecutar el movimiento en Y y en el 9 mandamos ejecutar el movimiento en Y. Entonces ya hasta ahorita vamos baja, sube, mueve a la derecha, baja, sube, y nos faltaría el último paso, que es mover hacia la izquierda o regresar a nuestra posición inicial. Entonces nos quedamos en el paso 9. Tendríamos que agregar otro renglón
sería nuestro paso 10. Agregamos con control V un move. ¿Qué vamos a mover? El 0 para volver a nuestra posición inicial en posición deseada X. Entonces ahora en el paso que sigue, después de actualizar, ¿cuál es el paso que sigue? Seguiría el paso 11. Agregamos aquí el paso 11 y en ese paso ejecutamos el start. Entonces tendríamos que validar en ese paso 11 que el movimiento se haya realizado. Regresamos a nuestro programa. Aquí tendríamos que agregar este contacto normalmente abierto para validar que se haya movido correctamente nuestro actuador. Entonces aquí es en el 10 sería actualizar posición en X y después en el 11 sería ejecutar comando en X. Muy bien, hasta ahí estaría bien. De hecho, se fijan, está muy justo la cantidad de pasos. Entonces está bien. Ahora vamos a crear una visualización. También una recomendación. Siempre es importante cada cierto tiempo ir guardando los cambios, porque pues no vaya a pasar que por alguna razón pase un detallito y pues se borre todo lo que llevamos, y pues no nos gustaría pasar por ese. Entonces agregamos un objeto, la visualización, le damos a agregar, le dejamos el nombre que aparece por default, esperamos a que cargue. Vamos a eliminar visualización de destino y visualización web, porque en ocasiones les aparece el error de excepción cuando intentan irse en línea. Entonces ya con esto lo agregamos. Vamos a agregar un recuadro que va a simular un actuador. Vamos a agregar otro en la parte superior. Y vamos a agregar una especie de vástago aquí en la parte de abajo. Entonces no sé si recuerden los videos que hemos realizado en los que les hemos dado movimientos a los objetos. Aquí nada más vamos a darle lineal, verticalmente, y vamos a mandarlo orden traer al frente. Entonces vamos a agregarle la variable de movimiento en X, sería un movimiento absoluto, que el movimiento sería plc-prg punto y pose actual de X, y de hecho esta la vamos a copiar y se la vamos a pegar a nuestro vástago también, movimiento en X, solo que nuestro vástago también va a tener otro movimiento, va a ser un movimiento relativo, y seleccionamos la opción que dice derecha abajo en Y, sería plc-prg punto y pos actual en Y. Ok, entonces también vamos a agregar aquí un botoncito que va a ser nuestro inicio. Aquí vamos a colocarle inicio, vamos a darle un color, estado normal, contorno negro, un color verde tenue, y estado de alarma, el contorno que sea negro, y el estado de alarma un verde pero más fuerte. A como configuración de entrada vamos a ponerle teclas y sería nuestro botón de inicio. Escribimos plc-prg bajo, sería plc-prg por eso, por el nombre de nuestro programa. Ahí es donde están creadas localmente nuestras variables. Y después tenemos nuestro b inicio, sería nuestro botón. Nos vamos aquí para validarlo, si se llama b inicio. Ok, digo, ya son detallitos los que estamos haciendo, pero no está de más pues tratarlo de hacer un poquito más presentable. Le damos un color, a también le vamos a dar un color, un gris pero más suavecito, sería y en la parte de arriba vamos a ponerlo de color negro. Ok, entonces vamos a validar
si en realidad funciona nuestro programa. Entonces aquí le vamos a dar simulación, ya está, iniciar la sesión, le damos a aceptar y pues ya aquí estamos. Vamos a ponerla de este lado para visualizar también nuestro lenguaje en Ladder, nuestro programa en Ladder. Aquí vamos a darle inicio y bueno, aquí creo que nos faltó esta parte de darle el tiempo. Vamos a darle T gato 500 milisegundos y le damos control F7. Bueno, vamos a resetear, más que ese dato se nos va a eliminar. Otra vez vamos a darle T gato 500 milisegundos, control F7 y ahora sí le vamos a dar inicio. Vean cómo va bajando nuestro actuador. El siguiente paso, ya estamos en el paso 3. Ahora va subiendo. Cuando llega a la posición, se pasa al siguiente paso, movimiento en X, hasta que llegue, comienza a contar nuestro temporizador. Setea el siguiente paso y resetea en el que está. Bueno, aquí va moviéndose. Vean aquí cómo está. Ya setea el siguiente paso, se actualiza la posición y ahora se empieza a mover hacia abajo. Después, ahora empieza a subir hasta que llega a la parte superior. Es que pasa al paso 11 en el que se ejecuta el movimiento en X, pero ya antes se actualizó la posición en X. Entonces de esta manera ya estamos haciendo esta secuencia: bajar, subir, digamos puede ser como una aplicación de un pick and place. Baja, sube, se mueve hacia la derecha, baja, sube, se mueve hacia la izquierda. Entonces ahora aquí ya terminó nuestro ciclo. Aquí le podemos dar inicio de nuevo y vean cómo ya arranca nuestro actuador, nuestro eje, nuestro actuador eléctrico, digamos puede ser una especie de servomotor, y acá en la parte de arriba también. Si yo le doy inicio, vean cómo no tiene ninguna afectación el programa, porque está, digamos que bloqueado con esta señal, solamente acepta flancos ascendentes, pero como ya está energizada, pues ya no puede mandar otra señal porque solamente es el primer flanco. Tendría que apagarse y volverse a encender esta bobina. Entonces de esta manera tenemos bloqueado esa parte. ¿Cómo realiza el movimiento? Bueno, les había explicado así muy poquito. Vámonos al movimiento en X. Vean cómo va. Ahorita que termine lo vemos aquí, inicio. Este es el movimiento en X, entonces vamos a esperar a que baje, después suba el movimiento en Y. Ahora sí, el movimiento en X, vean cómo primero evalúa, dependiendo si es subir o bajar. En este caso le llama bajar. Empieza a mover, agregar hasta que llega a 200. Una vez que llega a 200, la habilita esta señal indicando que ya terminó el movimiento, y ya nada más actualiza esa señal. Cuando una vez que termina, pone movimiento terminado. ¿Okay? Ahí por ejemplo ahora está restando hasta que llegue a posición deseada, que es 0, es la que habíamos puesto nosotros. Una vez que llega a 0 se cumple el bueno, aquí yo le puse subir ok, o sea pensando en Y, pero funciona como pueden ver para los dos movimientos. Aquí igual y convendría cambiarle los nombres o ajustarles un nombre que sea tanto para X como para Y, pero bueno, eso ya igual es una mejora que le podría hacer a ese bloque de función que hice. Y lo hice también porque ya había visto que en muchos ejercicios lo aplicaba, generar este movimiento. Digo, me gusta más que solamente colocar inicio y que se extienda y después otra vez que se mueva hacia la derecha y que aparezca acá simplemente una imagen. Entonces prefiero ver este movimiento poco a poco como va avanzando. Es un poquito mejor, bueno, yo lo veo así. Entonces aquí repetimos, vamos aquí en el paso 7 y lo que les comentaba es fácil de entender. Aquí vamos viendo paso a paso. En caso de que no llegase esta señal, pues nosotros podríamos estar aquí monitoreando.
Y pues también una manera de poder monitorear, miren, aquí yo voy a agregar un contacto, le voy a poner btest, aquí lo vamos a dejar, le vamos a dar a aceptar, ok, vamos a darle un reset en frío porque ahí se quedó, le damos a iniciar, nada más recordemos que como esta variable no es retentiva ni persistente, pues se borra, tenemos que volverle a asignar el tiempo, o al inicio podríamos ya forzarle un valor. Aquí ya le vamos a dar inicio, vean cómo va bajando, después va a subir, en teoría debería de subir, ¿por qué no sube? Entonces nosotros tendríamos que decir, a ver, ¿en qué paso se está quedando? Y vamos viendo, mira, está en el paso 2, ¿por qué no sube? Porque esta condición no se ha cumplido. ¿Y quién le escribe esa condición? Pues aquí ponemos clic derecho, emitir referencias cruzadas. Entonces aquí nos vamos para arriba y tendríamos que ver quién le escribe. En este caso, como ahorita nada más la creé, no hay nadie que le escriba, pues la única manera sería forzar esta señal. Pero supongamos que es esta señal la que no se está cumpliendo. Entonces también emitir referencias cruzadas, y aquí se fijan si hay una opción que le escribe. ¿Quién le escribe esa señal para que se convierta en 1? Ya nos vamos a movimiento, ok, está dentro de este bloque. Ve movimiento terminado, una vez que termine el movimiento, ok. Pero en este caso pues ya vimos que el detalle está en btest. Nos podemos ir fuera de línea, la eliminamos o la pudimos haber forzado. Nos vamos en línea y vean cómo ya continúa nuestro proceso, ya sube y se va hacia la derecha. Ok, de esta manera, nada más para que vean que también es una fácil manera de darle seguimiento al proceso en sí, a un ciclo. Yo esta estructura la utilizo para ciclos automáticos y ciclos de reset. Entonces paso 1, hago esto, paso 2, paso 3, paso 4, y esta rutina no la muevo, nada más mando llamar otras rutinas como la que agregamos acá de movimientos. Entonces trato de en otra rutina estarle agregando cada uno de los pasos. Paso 0, ¿qué quiero? Quiero que actualice la posición en Y. En el paso 0, en el paso 6 para que avance, en el paso 2, en el paso 5 para que regrese, y los pasos 1, 3, 7 y 9 son para que inicie el movimiento, y lo mismo para X. Entonces este es un ejemplo de, pues puede ser una aplicación así de un pick and place, un servomotor como lo comentábamos. Espero que les sea de utilidad. De verdad que sí es un poquito largo el video, pero de verdad que es muy interesante esta manera de programar. Tiene sus áreas de oportunidad, sí las tiene. Igual si ustedes tienen alguna retroalimentación, bienvenida, si la quieren dejar en los comentarios. Y pues nada, también darles las gracias por el apoyo, y pues si les gustó el video, si me pueden regalar un like, y si no están suscritos, pues háganme el favor de suscribirse. Esa es una manera en la que me apoyan y apoyan al canal para seguir subiendo más contenido. Pues que estén muy bien, espero que estén muy bien, cuídense mucho y muchas gracias.